Una de ellas, importante, es la que va a ser el Frente de Izquierda Unidad contra la presencia de la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que yo ya te describí en el transcurso de la mañana, qué es lo que viene a hacer y qué ajustes viene a pedir, entre ellos el tema de las jubilaciones, flexibilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a charlar con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que además fue candidato a presidente de la Nación, para que nos cuente sobre esta movilización y qué viene a hacer el Fondo Monetario de la Argentina. Hola Nicolás, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy Gracias buenos por días. atendernos, Nicolás. Buenos días. Bueno, nuevamente pasan los años y seguimos hablando del fondo en la Argentina. Es increíble, ¿eh? Sí, la verdad que es una situación que se repite, se reitera y que obviamente va en contra de los intereses de las grandes mayorías populares, ¿no? Hoy tenemos una visita del Fondo Monetario y previo a eso ya el gobierno aprobó en la Cámara de Diputados y ahora busca aprobar en el Senado el presupuesto 2021 que elimina el IFE. Ahora anunciaron que van a otorgar un último IFE en diciembre, donde va a sufrir un brutal recorte también a la cantidad de gente que le va a llegar. Tengamos en cuenta que en un momento se planteó como 10.000 pesos mensuales y que llevamos 3 IFEs en 7 meses, ¿no? Entonces, más de este cuarto para una pequeña parte de la gente que lo necesita. Y bueno, eso muestra a las claras cuáles son las prioridades. Cuando se habla de reducir el déficit fiscal, se está hablando de cómo ajustar el gasto en salud, que va a tener una caída de un 10% en términos reales en el presupuesto 2021, el IFE, el salario de los trabajadores y las trabajadoras estatales, que vergonzosamente el gobierno ofreció un 7% de aumento ahora a fines de este año, ¿no? Realmente, cuando la inflación que reconoce el gobierno en el presupuesto 2021 dice que en el 2020 la inflación va a alcanzar el 32%, que obviamente se queda corto, y se queda corto para la inflación del año siguiente, ¿no? Que la estipula en un 29%, o sea que todo lo que significa un presupuesto de ajuste basado en una inflación del 29 va a ser aún peor. Y eso obviamente no puede marcar más que una hoja de ruta de ajuste, lo dijo el propio ministro Guzmán, aunque hable de sostenibilidad, etcétera, estamos hablando de un brutal ajuste. Ahora una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se va a sumar al robo que hubo este año, ¿no? Porque por primera vez la fórmula macrista, que fue un desastre, en su momento le quitó a los jubilados y además perdieron con la devaluación. Bueno, este pago por decreto que hizo Alberto Fernández fue inferior a lo que debía pagarse según la fórmula anterior, y el Estado se ahorró 72.000 millones de pesos, se lo sacaron a los jubilados y a las jubiladas que trabajaron toda su vida. Entonces, ¿cómo salimos de esta permanente atraso y dependencia, permanente vuelta a los ajustes? Es decir, creo que la forma obviamente empieza por patear el tablero y decir, bueno, vamos a terminar con este mecanismo constante de sometimiento que es el endeudamiento, y ni hablar del Fondo Monetario, que va a venir a exigir nuevas reformas estructurales, más aún, más ajuste, más reformas contrarias al pueblo trabajador. Bueno, hay que empezar por el desconocimiento soberano, el no pago de la deuda, tanto al Fondo Monetario Internacional como a los especuladores privados, ¿no? Que hicieron un gran negocio con la deuda y que ahora lo tiene que pagar el pueblo, ¿no? Entonces, para empezar una hoja de ruta completamente opuesta a esta y que destine la mayor parte de los recursos del país a beneficiar a la mayoría, hay que empezar por este punto. Y te doy un ejemplo muy concreto. El otro día se pagaron 300 millones de dólares de un pago de intereses al Fondo Monetario. Sí. El presupuesto 2021 dice que se van a gastar para construir viviendas nuevas en el 2021, un problema clave, el tema de la vivienda, lo hemos visto en Guernica, en otras tomas, etcétera, pero que es un problema estructural. Se van a gastar 150 millones de dólares, o sea, la mitad para construir 12.000 viviendas nuevas cuando hacen falta construir 1.300.000. Entonces, se dice no hay recursos, bueno, pero pagar
este año pagan 6.000 millones de dólares de deuda y el año que viene otros 6.000 millones. O sea, los recursos, acá cuando se dice, bueno, hay que ajustar porque y no podemos gastar más de lo que nos entra, bueno, cuando vos tenés una permanente ventanilla que se va a fuga de capitales, que se va a pago de deuda, esto, lo otro, que se lo lleva a los grandes grupos económicos, evidentemente después tenés que decir, bueno, ¿quién paga los platos rotos? Siempre el pueblo trabajador. Eso es lo que no puede ser, y creo que hay mucha gente que está disconforme, ¿no?, con el gobierno, porque lo votaron para ahí te voy no para esto, justamente, ¿no? Ahí te voy a meter, sobre todo en el tema político, porque además fuiste candidato a presidente, y uno a priori hubiese pensado que, digamos, todo esto que vos estás describiendo lo hubiese hecho el gobierno de Macri y no el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, justamente nosotros, ¿qué dijimos en la campaña? Que plantear, como planteaba el Frente de Todos, Alberto Fernández, que se podían compatibilizar los intereses de los especuladores pagando la deuda, el Fondo Monetario, los grandes bancos y los sectores populares, era una mentira, que no se podían conciliar esos intereses. De hecho, Alberto Fernández decía, vamos si tengo que elegir entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados, y los jubilados perdieron y los bancos ganaron, esa es la verdad. Y así podríamos describir los amagues que hizo este gobierno, pero tenés razón, es decir, acá si esto que está haciendo este gobierno lo hubiese hecho Macri, bueno, muchos que están en el gobierno estarían diciendo cosas como las que decían bajo el gobierno de Macri cuando eran oposición. Por ejemplo, el tema de la deuda, muchos, o algunos al menos, del kirchnerismo, decían que había que investigar, o que había actos fraudulentos, el bono a 100 años, esto que el otro, y ahora directamente al libro cerrado, sin investigar absolutamente nada, se paga esta deuda que es fraudulenta, que entra dentro del concepto de deuda odiosa que acuñó el derecho internacional para describir todo aquel endeudamiento que se hace contra los pueblos, donde se beneficia un pequeño grupo de empresarios y los propios especuladores que prestan ese dinero sabiendo que no se va a poder pagar, pero que saben que tienen el negocio garantizado. Por eso lo del canje, mostrarlo como un triunfo, cuando desde la primera oferta a la última le aumentaste en 17.000 millones de dólares en un par de reuniones de Zoom, la verdad que es muy mentiroso, ¿no? Nicolás, ¿a ustedes lo convocaron en algún primer momento al diálogo? Recuerdo que, si mal no recuerdo, fuiste con Miriam Bregman a un primer diálogo, a un primer acercamiento. Esos primeros atisbos, digamos, de lineamientos generales o de armar políticas directrices para la Argentina, ¿en qué quedó? ¿Los volvieron a convocar? ¿Nunca más llamaron a nadie? ¿En qué quedó el diálogo? No, lo que sucedió, nosotros fuimos como presidente de bloques, yo estuve en reuniones que convocó a los distintos bloques el presidente Alberto Fernández en un momento donde había cerrado el Congreso, ¿no? Uh-huh. Que se lo dijimos en la cara, que no podía ser que no funcionara el Congreso, tuvo varios meses sin funcionar, y después, bueno, con las sesiones virtuales, pero en un primer momento ni siquiera. No, nosotros allí fuimos muy claros, diciendo que en aquel momento dijimos testeos masivos que no se estaban haciendo. Recordemos que el gobierno tenía muy poca humildad en lo que hace al tratamiento de la pandemia, como que Argentina era el ejemplo mundial, y estamos viendo que nada que ver, ¿no? Entonces, el testeo masivo, los rastreos de los contactos estrechos, aumentar y multiplicar muchísimo más el presupuesto, y para eso había que tomar medidas de fondo, atacando intereses de los grandes laboratorios y demás, que no se hizo, porque un día vino Inés González a la Comisión de Salud y dijo que iba a unificar el sistema público-privado de obras sociales y demás. El otro día se juntó con el laboratorio y dijo, no lo voy a hacer. O sea, ese permanente amague del gobierno en medidas mínimas, te diría, ¿no? Mínimas, elementales, como centralizar el sistema sanitario en el marco de una pandemia, no lo hizo justamente porque lo que prima y lo que pesa más para este gobierno son los intereses de los grandes laboratorios, en este caso los grandes grupos económicos, ¿no? Me parece que todo eso que... ¿La vacuna es un negocio de estos grandes laboratorios? Por supuesto, como está más que claro que es un gran negociado,
y que se tendría que haber avanzado con la vacuna, por supuesto, de otra manera, pero aparte porque llegamos a esta situación también de pandemia, porque todos los estados, obviamente en esto los estados, digamos, capitalistas de los países centrales son los más responsables, pero en definitiva de conjunto, toda investigación que había, las pocas, 2 o 3 investigaciones de científicos que estaban abocados a descubrir algún tipo de vacuna preventiva, etcétera, frente a pandemias de estas características, a virus infecciosos, todo eso fue desarticulado y desfinanciado. ¿Por qué? Porque no era rentable para estos laboratorios. Bueno, ahora sí lo es, y por eso hay una competencia por quien llega a la vacuna. En esa ley que se votó puntualmente para la Argentina, en la cual se prorroga jurisdicción, no se le da responsabilidad a los laboratorios, obviamente una vacuna que no, bueno, muchos dicen que no va a tener el tiempo de elaboración y de preparación que se necesitarían. ¿Qué pensás de esa vacuna puntualmente, es decir, de esa ley de vacunación? Y por otro lado, si vos te la vas a dar la vacuna. Mirá, sí, no, obviamente que uno, necesitamos una vacuna, eso está claro, ¿no? Ahora, darle prórroga de jurisdicción, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si hay algún déficit en esas vacunas que tienen alguna consecuencia, etcétera, bueno, eso vos no lo podés reclamar en la Argentina, sino que tenés que reclamarlo en tribunales internacionales. Eso es un escándalo absoluto. Después hay montones de requisitos que no se les van a exigir y es claramente un negociado. Entonces me parece que, volviendo a lo que vos me preguntabas al comienzo, en relación a esta convocatoria que había hecho Alberto Fernández, el diálogo. Nunca planteó una perspectiva diferente, digamos. Lo que pasa es que jugaba discursivamente con lo que dijo en campaña, que algunas de las cosas que decían en campaña decían, bueno, vamos a mejorar la situación de los jubilados, vamos a mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras. Ahora vienen nuevamente tarifazos, también, que van a beneficiar estas empresas que nos han estado estafando con tarifazos durante el gobierno de Macri y que antes se quedaron con en las privatizaciones con las empresas públicas por 2 pesos. Es decir, siempre han hecho negocios, ¿no? Entonces me parece que el gobierno nunca planteó una perspectiva, una hoja de ruta distinta, y creo que ahora, de manera más clara, ¿no? Estamos viendo cuál es la opción que toma, ¿no? La última te la hace mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype. Augusto, le podés preguntar a Nicolás del Caño. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te quiero consultar justamente por una noticia que se dio en los últimos minutos. Vilma Ibarra confirmó que el proyecto para la legalización del aborto va a entrar en noviembre y se va a poder tratar justamente a partir del 1 de diciembre. Quiero saber justamente qué es lo que vos pensás sobre esto, sobre la promesa que pareciera que ahora lo quieren meter a presión al proyecto en el Congreso como para cumplir con la promesa de Alberto Fernández en campaña. Quiero saber tu parecer sobre esto. Mira, me parece que ha habido una permanente, digamos, utilización, manoseo de una demanda tan importante y elemental para las mujeres por parte del gobierno, diciendo en un momento que lo iba a presentar, después dijo que no, después idas y vueltas, sin marcar que esto es urgente, ¿no? Y que es el reclamo de muchísimos años, y como se vio en el 2018, millones de mujeres en las calles. Entonces me parece que hay un proyecto que es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Nosotros vamos a defender ese proyecto, por supuesto, y queremos que se trate inmediatamente. Si el Poder Ejecutivo, esto que dijo Vilma Ibarra, es cierto o no, visto tantas cosas que se han dicho que iban a hacer y no se hicieron, el mismo proyecto de aborto, esto se dijo hace rato y después nunca sucedió. Bueno, veremos si es real. Lo que nosotros creemos que hay que avanzar inmediatamente en la ley que ya está en el Congreso, que tiene estado parlamentario, que de hecho fue la base de la media sanción del 2018 que se aprobó en diputados, el proyecto de la campaña, y nosotros vamos a defender ese proyecto con
todo, ¿no? Bien. Nicolás, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo muy grande, y bueno, esperemos que todo siga bien, y convocamos a la gente que se quiera sumar a la marcha contra el Fondo Monetario. Va a ser hoy a las 4:30 de la tarde, ¿verdad? Así es, frente al Ministerio de Economía. Frente al Ministerio de Economía. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, charlando en la mañana de Radio Sónica.